Continuamos hablando con Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano. Orlando, ha crecido la represión, pero sospecho que es porque ha crecido también la oposición, ¿o es una interpretación? La represión ya no pueden esconderla. Cuando tú y yo éramos niños en Cuba, ellos escondían muy bien la represión, pero hay un estado policíaco muy bien organizado. Ya no la pueden esconder. Tampoco tienen por qué esconderla porque tienen un gobierno americano que le ha hecho todas las concesiones que han deseado ellos. Y además tienen que ser cada vez más violentos y más abiertos en la represión porque cada vez hay más personas en la resistencia y cada vez son más públicas y más valientes las protestas en contra del régimen. El régimen sabe que ya eliminando a unos cuantos líderes no termina con este movimiento. Ya hay muchas personas involucradas por todo el país, mucha juventud que está pidiendo el cambio. Ellos mataron a Osvaldo Payá, mataron a Laura Payá, mataron a Zapata para intentar aplastar ese cambio que venía, ese movimiento que estaba surgiendo. Ya es muy tarde, ya hay mucha gente involucrada en esto. Y por tanto la represión cada vez es más violenta, más abierta, como hacen todos los regímenes minoritarios en la historia. Hablemos un poquito de ti, Orlando, porque te conocemos como líder político, pero a mí me interesa y me encanta siempre hablar contigo como intelectual. O sea, eres profesor universitario, eres escritor, filósofo, conoces una barbaridad. Yo me sorprendo siempre de detalles sobre la política internacional, personajes intrincados del mundo árabe, por ejemplo. Te vi una vez enzarzado en una conversación con alguien que había sido embajador en uno de esos misteriosos países. Para nosotros los ignorantes siempre son misteriosos. Cuéntame, ¿eres profesor de qué y en qué universidad? Bueno, en primer lugar, gracias, me sobrevaloras porque eres mi amigo. Así No, es que es verdad, lo digo en serio. Yo soy profesor de Historia Universal y de Teoría Política por los últimos 20 años. Actualmente, durante los últimos 5 años, 2 veces al año viajo a la Universidad de Georgetown y doy el curso de Teoría Política y de Principios de Desarrollo en la maestría de Liderazgo Global que ofrece esa universidad. Es lo que actualmente hago como profesor. Qué interesante, ¿no? Además, la Universidad de Georgetown, que la conozco un poco... Es preciosa, ¿no? Primero, esa suerte de iglesia gótica, de color terracota en medio, es una cosa maravillosa en Washington. Pero es un hervidero de discusión política que se las trae también. O sea, que no me imagino que la tengas siempre... Yo he disfrutado todas las clases que te dan, George. Sí. Es tremendo, ¿no? Y es muy bueno porque llevan ahí a muchos expresidentes a hablar, a conversar, etcétera. Ahora, y uno de los grandes teóricos políticos de Estados Unidos, que ya está retirado, el padre Shaw, enseñó en Georgetown hasta hace 2 años, pude sentarme en una clase de él, lo pude escuchar, uno de los verdaderos genios políticos que tiene Estados Unidos, que es un sacerdote jesuita. Como profesor de historia, ¿no? Los marxistas siempre pretendieron haber descubierto las leyes científicas de la historia, ¿no? Lo que Karl Popper llamó historicismo, ¿no? Ellos creían haber descubierto esas leyes. Pero a nosotros los cubanos, ¿cuál es la lección más importante que nos deja la historia de estos casi 60 años de dictadura? ¿Qué podríamos aprender y qué podríamos transmitir a las nuevas generaciones para que no se repitan estos traspiés, si es que es posible hacer eso? Yo tengo una visión trascendente de la historia. Creo que la historia es el reflejo de una serie de... que las ideas son los bloques básicos que constituyen la realidad. Entonces creo que la historia es una expresión de esos bloques básicos que constituyen la realidad. Yo creo que si algo debemos aprender de la historia, y creo que lo que hablábamos de Marco Rubio y Ted Cruz tiene que ver con eso, es que hemos aprendido que la nación es más que un territorio, es más que una geografía, es más que una condición económica. Parece ser una realidad espiritual que trasciende las generaciones, trasciende el espacio geográfico. Y lo vemos en este hecho que hemos visto, que esa identidad cubana que parecía tan frágil en los años 50, sobre la cual agonizaban nuestros grandes pensadores, miren lo fuerte que es. ¿Por qué es fuerte? Porque está cargada de verdades, está cargada de una orientación hacia el espíritu. Y una serie de grandes hombres y grandes mujeres que supieron orientar al pueblo cubano en esa dirección. Entonces, ¿cuál es la primera lección que creo que nos da la historia? Que tiene un propósito, que tiene un fin y que este fin trasciende la misma historia y se encuentra en el alma humana. Eso es lo que Harari llama también las realidades imaginadas, ¿no? O sea, pero yo tengo una duda tremenda. Si no somos capaces de imaginarnos el futuro, si no somos capaces de proyectar una Cuba del futuro, yo veo a la gente que ni siquiera la palabra futuro le parece una cosa gastada por las canciones de Silvio Rodríguez y por los discursos políticos. ¿Cómo diablos vas a
a convencer a la gente de que vale la pena luchar por ese futuro. La gente no puede ni siquiera imaginárselo. Me encanta tu pregunta. Yo creo que más que una visión hacia el futuro, de imaginar el futuro, es comprender la naturaleza humana, discernir la naturaleza humana, cómo funciona el ser humano de verdad. Y lo que nos ha demostrado la historia también es que el liberalismo clásico, el pensamiento conservador tradicional de Occidente funciona. Los sistemas basados en separación de poderes, en la fluencia de la sociedad civil, en la libertad individual, son los que logran destapar en el alma humana una energía creativa que transforma el mundo. Los cubanos hemos visto como por todos los caminos del mundo hemos sabido levantar la cabeza y levantar verdaderos imperios de todo tipo, donde quiera que hemos llegado, donde tenemos libertad. Si en Cuba existieran esas condiciones, los cubanos también podrían hacer lo mismo. Sí, la famosa frase de que alguien dijo que iban a hacer en los años 40 de Cuba la Suiza de las Américas, y Oreste Ferraras, aquel italiano fabuloso, preguntó con ironía dónde están los suizos, pero Carlos Alberto Montaner una vez respondió que los suizos estaban en Guanabacoa, ¿no? Porque si de alguna manera se dan esas condiciones, es posible esa... Bueno, ¿y quién nos hubiera dicho, Juan, de que Taiwán, una pequeña isla... 36.000 kilómetros cuadrados, eso no es nada. Más pequeña que Cuba. Tenía el 450% más del Producto Interno Bruto de la China comunista. Adicta al monocultivo del azúcar en el año 48. Mira la potencia económica. La Formosa, ¿no? Muchas cosas. Es lamentable que dejaran de poner hecho en Taiwán y ahora pusieron hecho en China. Ya no sabemos si el producto que viene de China es de la China buena o de la China mala, si es bueno o es malo el producto. Sí, pero los productos de alta tecnología, que son los que Taiwán se especializa, sí dicen hecho en Taiwán. Sigue diciendo hecho en Taiwán. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, las conclusiones, ¿no? ¿Están en el camino correcto los opositores? ¿Son unos ilusos que están perdiendo el tiempo? ¿Los comunistas se eternizarán? ¿Hay mal que dure 100 años? ¿Y hay cuerpo que lo resista? Todas esas preguntas en solo segundos.